Es necesario que oremos una vez más para que el Señor tome control de nuestras vidas y también del momento y la ocasión, para que así el enemigo pues en este momento nos deje tranquilos. Vamos a orar. Padre Celestial, que su morada es en los cielos, en este momento, Señor, pedimos la promesa que donde estén 2 o 3, usted estaría con nosotros. Porque, Padre, nuestro enemigo, el adversario, anda como león rugiente y anda queriéndonos atacar. Pero nosotros pedimos su presencia en nuestro medio y suplicamos, Señor, que su mensaje pueda dar el eco, la necesidad de cada uno, y podamos ver, Señor, de que no estamos solos, que usted prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdenos a creer esa promesa y estar poniendo todo nuestro ser y entregarnos por completo para que usted, Señor, pueda proveer su protección hasta el final con nosotros. Bendiga nuestras familias donde quiera estén, los hijos, los esposos, las esposas. Que usted, Señor, provea también su cobija alrededor de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta hora vamos a traer una meditación aquí hacia ustedes y le hemos titulado Enemistados para siempre. Y cuando estaba preparando esta meditación me hacía a mi mente, bueno, la Biblia dice que no debemos de estar enemistados con nadie. Y es verdad, la Biblia dice eso. Pero cuando el enemigo, hermanos, cuando Luzbel se hizo enemigo de Dios, entonces ahí no hay vuelta atrás. El mismo Señor puso esa enemistad contra este enemigo y la iglesia de Cristo. Y por eso la meditación de esta tarde o ya noche lleva por título Enemistados para siempre. Y esto vamos a hablarlo y vamos a retomar aquellas palabras que el mismo Señor Jesús dejara en Génesis, cuando Dios le da esa sentencia a este enemigo, y la encontramos en la cita que leímos, que es Génesis 3:15. Noten que el Señor mismo levanta esta enemistad, y como seguidores de Él, nosotros tenemos que seguir en esa enemistad. Dice, y pondré. No es algo que nosotros pusimos, es algo que Dios puso. Desde que el hombre cayó en pecado, Dios puso en el hombre esa enemistad para que no se amistara con Satanás. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Todos los adventistas conocemos que este es un versículo profético que narra desde ese momento la simiente, la iglesia, iba a padecer por causa de ese adversario. Pero no estaría sola la iglesia, y no está sola todavía, pues Cristo mismo debía de venir para redimirnos, hermanos, y también para estar con su iglesia. Si Dios no se hubiera interpuesto, hermanos, en esa alianza, porque recuerden que cuando Adán pecó, cuando Eva pecaron, prácticamente le cedieron su amistad a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y ahora encontramos que el Señor baja para romper esa amistad
ese hilo de amistad y deja una enemistad pondré. Y todo hijo de Dios que viene y acepta el evangelio, sepa de una vez por todas que va a tener una enemistad, va a tener un enemigo. Siempre va a estar ese enemigo. Todo tiempo va a haber ese enemigo. Pero aparte de ese enemigo, hay un amigo que lo ha vencido. Y su nombre es Jesús. Así es de que vamos a ver si Dios no hubiera bajado a poner esa enemistad, según la mensajera del Señor nos dice aquí, si Dios no se hubiera interpuesto, especialmente Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo. Y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición ¿a quién? A Dios. ¿De quién somos criaturas? De Dios. ¿Cómo un usurpador puede venir a usurpar lo que no es de él? Trató, pero no lo logró. El Señor inmediatamente baja y pone esa enemistad. Y desde ese momento, hermanos, gracias a eso, el enemigo pues no puede reclamarnos tampoco como suyos. Esa cita la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 595. Sigue diciendo aquí la mensajera del Señor: al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer, entre sus linajes, comprendió que sería contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana y que se capacitaría al hombre para resistir. Es por eso que usted está aquí esta tarde, es por eso que yo estoy aquí, es por eso que muchos fueron capacitados por Dios y aún hasta la muerte lucharon por estar enemistados contra este enemigo, contra el pecado, contra todo esto donde el enemigo aparentaba ganar o triunfar. Pero aquí vemos que el Señor capacitaría al hombre para resistirle, y Satanás lo sabía. Vemos allí un comienzo de una enemistad con Adán y Eva, echándose la culpa uno al otro, pero vemos el plan de redención cobijándolos, prácticamente dándoles ese ropaje y la justicia de Cristo imputada en ellos para perdón de sus pecados, pero también para que ellos continuaran esa acérrima lucha contra este adversario. Vemos que el enemigo no se quedó tranquilo. Vino y levantó perjuicios entre los dos hijos carnales, Adán, Amiabel y Caín. Vemos esa acérrima lucha y nosotros vemos que uno se levanta contra el otro y uno mata al otro. Y podríamos decir, bueno, ¿y allí quién ganó? Aparentemente ganó Caín, aparentemente ganó el enemigo. Pero no, mis hermanos, Abel ganó por su obediencia, por su sometimiento a la verdad, a lo que Dios había dejado dicho. Y vemos que más adelante casi, la historia de Caín y Abel por detalle no la vamos a leer, pero está en Génesis 4, todo Génesis 4. Pero más adelante en el capítulo 6 de Génesis encontramos que casi los seres humanos se habían amistado por completo con el enemigo. Miren allí nuestro Padre Dios menciona en sus palabras allí. Vayan conmigo a Génesis capítulo 6 versículos 5 al 6. Dice Génesis 6, 5 al 6. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Noten, mis hermanos, Dios mismo. Y que
todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente ¿a qué? Al mal. Parece que el enemigo había ganado el poderío. Parece que el enemigo ya se había amistado. El hombre y el enemigo se habían amistado. Y sigue diciendo Dios, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y lo más triste es que dice que le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. No logramos entender qué clase de dolor tuvo el Señor, pero sabemos que fue un dolor grande, un dolor terrible. No logramos visualizarlo, pero por fin, aparentemente, todos los hombres y mujeres, toda la humanidad se había unido en alianzas con el enemigo de Dios. Mis hermanos, pero la palabra no nos deja solamente con eso, porque nosotros vemos más adelante el versículo 6, capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé, noten, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y nosotros sabemos que Noé fue el constructor de la arca para salvar a todo aquel que quería salvarse por gracia. Y allí encontramos por primera vez en la Biblia la palabra gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y pregunto, el siervo Noé, él se mantuvo fiel, obedeció lo que Dios había dicho y comenzó no solamente a trabajar, sino también a testificar. La mensajera dice que él el mensaje lo daba, pero también con una mano martillaba, o sea, preparando el arca para salvarse él y su familia. Y él sostuvo esa enemistad contra el enemigo y con las prácticas del mundo antiguo. Pregunto, mis hermanos, ¿cómo es que comienza esa enemistad? ¿Cómo es que comienza esa enemistad? Dejemos que el don profético nos diga cómo es que da inicio a esa enemistad. Dice que la gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Nuevamente, la gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia, dice, transformadora y este poder renovador del hombre, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinaba la paz. Puede ser que uno que está afuera, que no conoce de Dios, no hay conflicto. Pero cuando empieza a conocer el mensaje de salvación, cuando empieza a conocer la palabra de Dios y lo que Dios pide, empieza allí la gracia de Dios a ejercer un conflicto donde no había conflicto. Y comienza a ejecutarse desde ese momento esa enemistad. Entonces ahí dice la mensajera, ahí donde hasta entonces reinaba la paz, pues ahora hay conflicto. Sigue diciendo la cita, el poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir
al tirano y usurpador. Damos gracias a Dios, hermanos, porque hay un poder. Dice que el poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado, miren hermanos, cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, y ahí está la clave, ahí está la clave. Dice, cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Ahí está. Nosotros conocemos el relato de Job, hermanos. Job era temeroso de Dios y apartado de mal. Y dice la palabra del Señor que el enemigo vino, ¿verdad?, para hacerle la vida imposible. Noten que era un varón perfecto, un varón perfecto. Entre más nosotros deseamos acercarnos más a la verdad, entre más nosotros deseamos aparecernos más a Jesús, más difícil se va a poner la controversia, más difícil se va a poner la enemistad. Pero ¿dónde se miró más clara y acérrima esa enemistad, hermanos? ¿En qué momentos donde se miró más terrible eso? En la cruz del Calvario, cuando Cristo vino, cuando nuestro Señor vino a esta tierra, hermanos, podemos ver que, como dice el Señor, si hicieron esto con el árbol seco, dice, o verde, ¿qué harán? ¿Qué harán con vosotros?, dice. En ese tiempo, mis hermanos, el hombre y el enemigo de Dios ya estaban amistados. Aún la misma iglesia que debería de haber mantenido esa enemistad, ¿qué pasó? Había formado alianzas con el enemigo. En la iglesia había perdido esa enemistad que había puesto Dios entre la serpiente y la mujer. Acuérdense que esa era una profecía y sigue siendo una profecía. La palabra dice que a los suyos vino, ¿y qué pasa? Los suyos no le recibieron. Miremos aquí lo que dice el don profético. El antagonismo que existe entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Satanás se hizo particularmente patente en la forma en que el mundo recibió a Jesús. No fue tanto porque parecía desprovisto de riquezas de este mundo, de pompa y de grandeza, por lo que los judíos lo rechazaron. Vieron que poseía un poder más capaz de comprender la falsedad, la falta de, dice, comprender compensar la falta de aquellas ventajas exteriores. Sigue diciendo, pero la pureza y santidad de Cristo, otra vez, la pureza y santidad de Cristo, ¿qué dice? Trajeron sobre él odio de los impíos. Su vida de abnegación y de devoción sin pecado era una continua reprensión para aquel pueblo orgulloso y sensual. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos, de que, bueno, no termino la cita todavía. Aquí está la otra parte que traigo. Aquí termina la cita. Eso fue lo que despertó enemistad contra el Hijo de Dios. Satanás y sus ángeles malvados se unieron con los hombres impíos. Todos los poderes de la apostasía conspiraron contra el defensor de la verdad. Conflicto de los siglos, página 496, párrafo 4. Ahí que vemos, hermanos, la forma de devoción de nuestro Señor Jesucristo, el apartamiento de pecado, esa vida que llevaba, eso le trajo estas consecuencias, estos conflictos.
todos los hombres se unieron, se aliaron con los ángeles malvados y con Satanás para hacerle la vida imposible. Y sí que se la hicieron imposible, mis hermanos. Nada más estaban haciendo y ya que ya lo estaban esperando para matarlo. Los hombres se habían aliado. Satanás buscaba derrotar y destruir. Y así sucesivamente toda su vida, hermanos. Yo creo que nadie quisiera tener una vida como la que tuvo Jesús, hermanos. Pero al final sus hijos, como discípulos, debemos de seguirle, hermanos. Y sabemos que el conflicto cada vez se va a poner más recio. Pero como dije al comienzo, el Señor Él ha prometido estar con nosotros. Y dice la palabra del Señor que aunque el diablo ande como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros vemos, la palabra lo menciona claramente, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, no se le puede impedir eso. Nosotros no somos, que nosotros pensamos de que podemos decir del diablo, o hasta incluso hay denominaciones que dicen que hay que machacarle la cabeza, y bueno, tanta cosa que dicen con respecto al enemigo. Cuidado, mis hermanos, porque este enemigo es tremendo. Solamente a través de Jesús, y Jesús lo puede hacer por nosotros, no nosotros por él. Jesús lo puede hacer. Por eso dice: todo lo que pidáis en mi nombre, os lo haré. El nombre de nosotros no cuenta, pero el de Jesús sí. Y él sí le teme a él, porque ya sabe que lo ha vencido. Así es de que, hermanos, esa enemistad se mantuvo con sus discípulos después de que Jesús falleció, descansó. Nosotros sabemos de que Jesús fue llevado al cielo con su Padre, pero los discípulos que quisieron, no todos, nosotros sabemos que Judas fue y se ahorcó. Y muchos que dice la Biblia que andaban con él, ya no andaban con él más siguiéndolo. Pero los que se mantuvieron en la verdad y los que siguieron su ejemplo, son esos los que fueron continuados perseguidos. Y es allí donde se da la profecía que la mujer huyó al desierto. O sea, el enemigo se ensañó. Apocalipsis 12 nos menciona que el enemigo se ensañó y se fue a hacer guerra contra la mujer y la persiguió. Y sabemos que fue por 1260 días. Pero los discípulos fueron perseguidos. Dígame qué discípulo no murió como mártir. Solo uno, pero fue llevado ¿a dónde? A una isla, desterrado por allá. Pero los demás, todos sufrieron. Dígame de Pablo, ¿cuántas veces fue golpeado? ¿Cuántas veces fue azotado? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto sufrimiento, hermanos? Pero así se mantuvo este conflicto. Y por gracia a eso, hermanos, nosotros hemos llegado al conocimiento del mensaje. Y más tarde nosotros vemos que los mártires fueron perseguidos. Bueno, duros fueron esos conflictos. Nosotros vemos que Apocalipsis 12 nos menciona todo eso. Y es que, mis hermanos, todo lo que quieran vivir una vida de piadosa, serán perseguidos. Y yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Vamos ahí a Timoteo, el libro de Timoteo, segunda de Timoteo. Vayan conmigo a Timoteo. El libro de Timoteo va a ser la segunda carta y va a ser el capítulo 3, versículo 12. Dice así: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Pero pues si tenemos al ganador, ¿cómo es que vamos a padecer? Mis hermanos, aunque tengamos a Cristo, sabemos que aquí dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, en cuanto más tú le obedeces a Jesús, en cuanto más te quieres asemejar a Jesús, tenlo por seguro que vas a padecer persecución. La Biblia nos lo deja escrito aquí. Pero aunque padezcamos
Por causa de Cristo, mis hermanos, el Señor ha prometido, como dije, estar con nosotros. Además, nuestro Señor, lo más importante es que también Él ha vencido, ¿verdad que sí? Ha vencido a este enemigo. Y esa victoria, mis hermanos, ¿saben por quién fue ganada? ¿O para qué favor fue ganada? Para nuestro favor, para que nosotros tengamos la garantía de que sí podemos en Jesucristo. Y eso lo voy a proyectar aquí, no en mis palabras, sino en estas palabras de la mensajera del Señor. Dice: Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles. Pero miren lo que dice: pero siempre fue rechazado. Esas batallas fueron libradas ¿en qué? En nuestro favor. Amén. Esas victorias nos dan la posibilidad de vencer. Cristo dará fuerza a todos los que se la pidan. Amén. Usted sabe que Satanás no tiene el poder de gobernar su voluntad. ¿Usted sabía eso, hermanos? ¿Usted sabía que Satanás no tiene el poder de gobernar su voluntad? ¿Mi voluntad? Él no puede gobernar nuestra voluntad. Ahora, si nosotros le abrimos la puerta, pues entonces entra. Pero no puede, ni siquiera Jesús. ¿Se acuerdan allá en el libro de Apocalipsis 3, 19? Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está diciendo? Jesús. Aún ni Jesús. Se nos ha hecho con un libre albedrío desde que se nos hizo. Pero Satanás no puede y ni tiene el poder de gobernar su voluntad, ni la mía, mis hermanos. Y no puede obligarnos a hacer o aceptarle. Miren lo que dice la última cita que pongo aquí para ustedes. Nadie sin su propio ¿qué? Consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar a las almas a pecar. Puede angustiar, como lo hizo con Job, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirarnos valor debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Amén. Entonces, mis hermanos, para finalizar, por eso el apóstol Pablo, quiero dejarlos con estas palabras del apóstol que se encuentran en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Solo voy a leer el versículo del 10 al 13, aunque sabemos que más adelante está toda la armadura, pero miren las palabras que nos deja aquí del 10 al 13 de Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es nuestra fuerza, es su fuerza. Sigue diciendo: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las ¿qué? Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y en las regiones celestes. Pero noten el versículo 13 y con este terminamos. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, continuar ¿qué? Estar firmes. Dios bendiga su palabra, mis hermanos, y ojalá que
Aquí se nos invita a ponernos esa armadura, pero también se nos invita, mis hermanos, a mantenernos firmes. Sabemos que esta cita que está ahí nos da la clave, mis hermanos, y no podemos ser obligados, el enemigo nos puede obligar. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ver lo que Jesús hizo, y en base a eso nos debe de inspirar valor y denodadamente aferrarnos a luchar, y no solamente contra el enemigo, sino contra cualquier tentación, cualquier pecado, que Dios ha prometido ayudarnos a vencer, mis hermanos. Así de que debemos de seguir firmes y adelante, pues huestes de la fe, y sin temor alguno, que Jesús nos ve. Él es nuestro campeón, Él es nuestro guardián, Él es nuestro jefe, y en base a eso, hermanos, debemos de agarrar esa valentía. No estamos solos, Él está con nosotros. Vamos a ponernos de pie y entonar esas estrofas, esas hermosas palabras del himno 378. Himno número 378. Hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la reina escena está firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestra hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran siempre en pos, es un solo cuerpo y uno es el Señor, y oiga la esperanza, uno es el amor, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia, de Jesús la iglesia, firme ha de ser, nada en contra de porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno,
Me viene a la mente, mis hermanos, cuando Jesús murió. Aparentemente todo terminó y su iglesia estaba escondidos allá en un cuarto, encerrados, aparentemente. Pero el Señor Jesús, hermanos, salió como vencedor y triunfador y le hizo entender a sus discípulos todas las cosas. Y una vez mis hermanos entendieron, ellos siguieron avanzando este mensaje. Y por eso, mis hermanos, ahí podemos ver de que Jesús no nos va a dejar solos. Él podría haberse ido. Es más, la Biblia menciona que duró ¿cuántos días más después de que? 40 días, imagínense. El Señor Jesús para preparar a su iglesia. Sin duda el Señor nos está preparando para el gran conflicto, hermanos. Debemos nosotros resistir. Dice la palabra del Señor que Él no va a dejar que seamos más tentados de lo que podamos resistir. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir la bendición. Padre nuestro que mora en los cielos, gracias, Señor, por su palabra. Padre, gracias porque sabemos que no estamos solos en este conflicto y que sí, Señor, hay una enemistad y es para siempre, porque nunca ha sido el deseo después de que este enemigo se rebeló contra usted. Nunca ha sido el deseo suyo que sus hijos, que su iglesia se amiste. Y cuando su iglesia, Señor, se pone en pie de guerra, sabemos, Padre, de que vendrán tribulación, angustia. Pero, Padre, usted ha prometido estar con nosotros y sabemos que lo estará hasta el final. Queremos, Señor, pedirle que como huestes de la fe podamos nosotros estar firmes y poder, Señor, pues resistir las acechanzas de este enemigo. Ayúdenos, Padre, a decirle al pecado no. Ayúdenos, Señor, a resistir todo lo que venga de aquí en adelante. Bendiga a mis hermanos, cada uno de ellos. Guárdeles, Señor, en su vida espiritual. Ayúdeles para que puedan ser fortalecidos hoy y cada uno podamos irnos con su bendición, Padre. Queremos su protección también al regresar. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de alabarle. Le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.